Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo. Muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, muy buenas, un saludo. El patrimonio de un comunicador es la credibilidad. Si no hay credibilidad, pues desde luego vive uno en la nube. Y lo que les vamos a contar a continuación es rigurosamente cierto y de suma gravedad para lo que puede ocurrir en España en los primeros meses del próximo año y de lo que apenas se está hablando en los medios de comunicación españoles. Un poquito en la prensa económica, otro poquito en foros empresariales un tanto restringidos y otro poco más en algún mentidero sobre temas de la economía. Alcoa cierra sus dos factorías, de las tres que tiene, de Galicia y de Asturias. Por otro lado, Endesa anunció el cierre a mitad de año de dos centrales térmicas, la de Andorra de Teruel, un pueblo de 12.000 habitantes en la provincia de Teruel, que vive exclusivamente de los 300, 400 puestos de trabajo que genera directamente la empresa, más los que genera indirecto, y en Cubillas del Sil, en León, que también es otra central térmica que se anuncia que cierra. Por otro lado, tenemos también el cierre de la naval de Sestao, salvo que en última instancia pueda salvarse, supone un número importante de puestos de trabajos, tanto directos como indirectos. Y lo que es aún más grave, la situación por la que empieza a atravesar el sector de la automoción, merced a esas hipótesis lanzadas sobre el uso de la energía, del gasóleo y de la gasolina. Fábricas como la de Citroën que entran en ERES, en Ford, en Almusafes también con parones para que la producción no se desboque, y también ERES en la industria auxiliar. A estos ustedes lo pueden unir el Brexit. Y me dirán ustedes qué panorama económico se cierne sobre España. Aunque ustedes prácticamente, queridos televidentes, no hayan oído hablar de ello. Don Carlos Pajares, ¿estoy exagerando o estoy poniendo el dedo en la llaga? Poniendo el dedo en la llaga, además lo llevamos comentando desde hace ya varios programas. La situación que se nos avecina de futuro no es nada halagüeña. Parece que el gobierno se le ha metido en la cabeza empeorar lo que ya de por sí vamos viendo que la situación internacional va siendo cada vez más preocupante, no entrando en derroteros de una gran situación de crisis económica a nivel mundial, pero sí ya con distintos puntos que nos hacen ver que la economía a nivel global se está desacelerando. Si a eso le unimos políticas, sobre todo en este caso lo que comentaba desde el punto de vista energético, y siempre hemos dicho que España es un país con una energía muy cara, si ahora se nos ha metido en la cabeza ser los abanderados de la energía limpia sin hacer un proceso de transición lógico y razonable, si de repente queremos meter los coches eléctricos, ya no los híbridos, los coches eléctricos de sopetón, ya queremos además obligar a las gasolineras, cuando todavía no hay parque de coches eléctricos, a tener que hacer grandes inversiones para poner dispositivos de carga de coches eléctricos, cuando en definitiva lo que queremos es simplemente gobernar a golpe de tweet, a golpe de Facebook, a golpe de noticia hueca
pero desde un punto de vista económico tremendamente negativa, pues al final la situación la que se está abarruntando en el futuro, y es que las empresas van a tener que ir desapareciendo. Las grandes, siempre lo hemos dicho, las grandes empresas tienen una gran facilidad para deslocalizarse, para marcharse, para llevarse sus estructuras a otro sitio. España es uno de los grandes productores de automóviles del mundo. El 10% del PIB. Eso. Y jugar con una de las industrias más importantes en España y que más puestos de trabajo directos e indirectos genera, es de una falta no quiero poner adjetivos porque a lo mejor ya me quedo solo, pero en definitiva no se puede jugar con el pan, no ya de unas familias, sino de una nación entera, porque esto es como un castillo de naipes que como empieces a quitar un naipe se nos va a caer absolutamente todo. Antes de que vaya don Aurelio, una puntualización además muy interesante para que un dato. Allá hacia el mes de mayo, algunas factorías estaban aumentando la producción y, por lo tanto, empleando más turnos, más gente. Fíjense ustedes como en 8 meses, 7 meses, las declaraciones absurdas e innecesarias han generado una alarma que está llevando a una situación realmente complicada. Es decir, yo creo que la ministra que gestiona esto debiera de dimitir, no va a dimitir, pero me consta que altos directivos de multinacionales del automóvil se echan las manos a la cabeza, pero por favor, ¿qué se está haciendo, don Aurelio? Sí, siempre hemos comentado aquí que gobernar no es fácil y gobernar bien es muy difícil. Y lo que no puede darse en un gobierno es la situación que se está dando en España, donde nos ha llegado gente que carece totalmente de experiencia de vida laboral, de experiencia de vida en la industria, de experiencia de vida en la empresa, y desconocen los efectos que tiene pues, las declaraciones irresponsables, gratuitas además, de un gobierno sobre sectores tan sensibles pues como pueden ser lo que venimos hablando, el sector del automóvil, que tanto incide en la economía española hasta el punto de que España es de los primeros países del mundo en producción y exportación de automóviles, ¿no? Son unas declaraciones absolutamente irresponsables que no tienen ningún efecto, porque estamos hablando de cuestiones, yo diría que muy etéreas, muy a largo plazo, pero que están teniendo un efecto inmediato, porque todos sabemos que la adquisición de automóviles y esto tiene un componente de impulso muy importante, y la gente que adquiere un automóvil pues no le importa esperar un tiempo hasta ver por dónde se decanta esto, o hasta ver si un nuevo gobierno viene dando unas garantías pues como exige hoy la industria automovilística. Tiene que tener unas garantías a largo plazo de que sus proyectos, sus vehículos van a tener aceptación y se van a vender. Decir de pronto que el gasoil tiende a desaparecer y que los vehículos de gasoil ya no van a poder rodar por el centro de las ciudades, pues es una irresponsabilidad absoluta, porque sabemos que la mayor producción de automóviles era de gasoil. Haber incrementado de la manera que lo han hecho el precio del gasoil, pues es otra irresponsabilidad, porque ha habido mucha gente que ha adquirido esos vehículos en función de esos costos y ahora resulta que se le disparan, ¿no? Decir que para el año 2040, que fíjese usted dónde estarán estos gobiernos, que tenemos ahora absolutamente con un desconocimiento total de lo que son las funciones más elementales de gobierno, dónde estarán esos, pero de pronto ya dicen y meten el miedo en el cuerpo a la gente de que van a desaparecer todos los vehículos de combustibles fósiles. Bueno, gasoil, gasolina y demás, y que se va a hacer eléctrico, cuando además no existe ninguna infraestructura, pero en ningún sentido, ni siquiera de fabricación, ni siquiera se da autonomía a los vehículos, que son 200 kilómetros lo que un vehículo, que el coste es absolutamente elevado, que aquí en España no fabricamos baterías para esos automóviles, que las estaciones de servicio no tienen instalaciones para la recarga y ahora quieren obligarles a hacer unas inversiones absolutamente disparatadas. Pues es de tal grado de irresponsabilidad que algo tendrán que hacer. ¿Y el problema cuál es? Pues mire usted que el problema, los efectos son inmediatos. Y de pronto lo que ha dicho don Gervasio, ya tenemos empresas que están haciendo EREs, porque además actúan de manera silenciosa. Las empresas de este tipo no cacarean lo que van a hacer, lo hacen y se acabó. Y cuando queramos despertar nos encontramos que han desaparecido fábricas importantísimas de nuestro país. Precisamente sobre este tema, anunciar lo que va a ocurrir dentro de 30 años, todos calvos, no trae ni ninguna ventaja
Porque si eso va a suceder, sucederá de forma escalonada y nadie se enterará. Y no pasará nada, como ha habido otras transiciones tecnológicas, podemos hablar de miles. Bien, solo se hace por un aspecto frívolo de modernidad. Como todos son enunciados, sin mirar la otra parte, la gravedad de lo que se genera a continuación. Y eso es donde hay realmente la utilización de la frivolidad para gobernar, o lo del marketing. Y como este presidente del gobierno está rodeado de marketing por todos lados, creéis que eso es lo que funciona, pero el marketing tiene que estar basado en cosas tangibles. Bueno, este tema de la automoción, les puedo garantizar, queridos televidentes, que ahora mismo ya empieza a ser un rompedero de cabeza para las multinacionales del automóvil y una seria preocupación. Pero hay que unir otro tema que hemos hablado alguna vez. El gobierno del Partido Popular, que ha hecho muchas cosas mal, pero sí ha hecho alguna bien, bastantes bien, en el tema de las centrales térmicas, ha sido consciente de que generan mucho empleo en las zonas donde están ubicadas y hay que buscar alternativas para que se vayan sustituyendo y que la transición debiera de ser muy lenta. De hecho, el anterior responsable de Industria del Partido Popular impidió que estas centrales, la de Andorra en Teruel, conozco aquella zona, vive exclusivamente de la central, y Cubillas del Sil se cerraran. Es más, advirtió a Endesa, en concreto a Enel, propietaria, a los italianos, que de cerrar las térmicas de momento nada. Ha llegado este gobierno y él hace 2 días comunica, así directamente, cerramos en junio. Pero así, cerramos. Este gobierno no ha dicho nada. Es más, parece que le parece bien, no al presidente de Aragón, en el caso de Aragón, que ahí va a haber otro problema. Pero es que además dice otra cosa, vamos a cerrar las nucleares. Otro problema más leña. De verdad, esto empieza a ser de ciencia ficción, no estoy exagerando, y de suma gravedad. No recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero aproximadamente me parece que sobre un 20% de la energía eléctrica española se genera con centrales nucleares y por combustión fósil, térmicas incluidas, me parece que aproximadamente otro 20%, suelen ser de 20 en 20%. Estamos hablando de un 40% de la generación aproximadamente de la generación de energía en este país. Una energía de que por sí ya decimos es cara. Si de repente el 40% desaparece del mapa de un plumazo, vamos a ver cómo somos capaces de asumir la generación de esa energía que vamos a dejar de producir. Me imagino que será otra vez más recurriendo a la compra, en este caso a la compra de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, franceses, que sí tienen un número importantísimo de su generación de energía por medio nuclear y que obviamente nos la van a cobrar cara. En definitiva, lo de siempre, improvisación, quedar bien, queda muy bonito. Y quiero volver también un poquitín al tema antes del automóvil, no para seguir incidiendo en ello, sino simplemente para que nos demos cuenta de que estas decisiones que parecen que no nos afectan, nos van a afectar. En Cantabria la industria auxiliar de la automoción es muy importante, son muchas las fábricas que aquí en Cantabria se dedican a hacer piezas para vehículos y algunas tan importantes como la de Treto, por ejemplo, hacen motores híbridos para los coches. O sea, el impacto es inmediato y en relación a la energía pues pasa 3/4 de lo mismo. Parece que no nos va a afectar. Nuestra energía eléctrica, ya la vemos todos los que tenemos que pagar el recibo de la luz, resulta tremendamente cara por la cantidad de impuestos que tiene y por el propio coste de generación. Si a esto se le va a ampliar todavía mucho más el coste, al final no solamente el recibo de la luz que vamos a tener que pagar, sino las empresas, volvemos otra vez al inicio, cuando tengan una energía tan cara que les haga inviable la producción, pues van a terminar, pues lo que decimos, deslocalizándose y marchándose a otros sitios donde esa energía sea mucho más barata. Don Aurelio. Bueno, es cierto, ¿no? Se está viendo que el boletín oficial y esta arma del decreto en manos de gente que tiene el grado de desconocimiento de cómo se gobierna una empresa, de cómo se gobierna un país, pues es un arma letal y lo estamos viendo. Usted decía que las empresas tienen un problema. Vamos, los problemas que tienen las empresas se trasladan a la sociedad multiplicadas ampliamente, pues porque son quienes van a padecer todas las consecuencias de empleo, de deslocalización y demás.
El tema de la energía, sobre eso solamente en estos momentos hay que hacer una cosa, no hay que eliminar ninguna fuente de generación de energía, lo que hay que hacer es ir creando y mejorando las que hay y luego ya veremos si se puede hacer eso. Lo mismo que hay que hacer pues con el tema del medio ambiente, o sea, decir de pronto o creer que por un decreto ya se puede cambiar todos los vehículos de una nación, el tipo de energía que consumen y demás, pues es una irresponsabilidad gravísima. Eso demuestra el grado de conocimiento y la visión tan estrecha que tienen de lo que es una nación, de lo que es un gobierno y de cómo se gobierna la economía de un país. Todos los pasos que han dado en este momento, yo creo que hay que ponerles la etiqueta de irresponsables e improvisados, ¿no? Y lo hemos visto en eso y lo estamos viendo por las consecuencias que está teniendo y los efectos que ha tenido pues cuando se habla pues de este tema del Valle de los Caídos y todo esto, que al final se han metido en un jardín del que no saben ni cómo salir. El problema es que si esto va en relación con la economía y sucede algo parecido, que se crea ese caos y ese desconcierto, pues ya sabemos a dónde vamos a ir. Y recuperar unos meses de mala acción de gobierno, luego va a llevar años restablecer esa situación. Bueno, pues todo es posible, pero más madera, porque esto ya realmente es increíble. Ahora se lanza otro globo sonda, las autovías. Quiere en pocos meses, y nos dice, no, en un año, que paguemos en todas las autovías. Por ejemplo, ir de aquí a Bilbao, pues 5 euros, pues unos céntimos. Es decir, eso crea inflación, pero es que eso lo que crea es falta de competitividad. Solo hay un país que lo tiene, que es un país pequeñito, que es Portugal, que lo puso cuando la Troika le exigió una serie de medidas. El resto de los países no lo tiene. Bueno, yo creo que si esto lo hace, de verdad parece que lo hace un enemigo. De verdad, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, ¿quién está diciendo todas estas cosas? ¿No se dan cuenta que el sector logístico en España es uno de los sectores más importantes en creación de empleo? Les llevaría a ver los grandes almacenes de grandes empresas europeas que se han instalado en España. España en logística es de lo mejorcito de Europa. ¿No se dan cuenta que todo esto encarece el transporte, encarece los costes en un sector que genera puestos de trabajo? Don Carlos. Esto a mí me recuerda... se habla mucho del ejército de Pancho Villa, es una expresión que se utiliza mucho. Y a mí esto me recuerda cuando Pancho Villa llega al gobierno de México, una de las cosas que le dicen es que no hay dinero, y como no hay dinero no se le ocurre otra genial idea que decirle al Banco de México que se ponga a hacer billetes, pues aparentemente para alguien obviamente que no tiene conocimientos básicos de economía, pues no es consciente de que eso lo que genera es una inflación descomunal y al final una pobreza tremenda. En definitiva, el ejército de Pancho Villa es lo que me llega a la cabeza. Al final son tomar decisiones aparentemente muy sencillas, que no tienen la más mínima repercusión, sin valorar el impacto, como decía don Aurelio, que al final va a tener. Desgraciadamente, la realidad es que todos los productos se mueven, la mayoría de los productos se mueven o por barco o por carretera. Nosotros estamos en el mercado único, en la Unión Europea, y nuestros grandes socios económicos a los que les vendemos están mayoritariamente en la Unión Europea. Significa que todas nuestras mercancías, un porcentaje importantísimo, se mueven por carretera. Al final, productos más caros en el interior y productos más caros de venta hacia el exterior. ¿Eso qué es lo que hace? Pues lo que decimos, genera menor productividad, que es uno de los grandes caballos de batalla de nuestra economía, que somos muy poco productivos, y al final lo que va a generar es muchísima más pobreza y desempleo. Valoración sobre esa idea genial de las autovías. Bueno, es que vamos a lo mismo. Han hecho unos cálculos y han establecido unos presupuestos y, como hemos venido diciendo aquí, las cuentas no salen. Es decir, es muy difícil que podamos basar el gasto y el incremento que hay en que vamos a recaudar más. Eso es muy difícil. Todos sabemos que la consolidación fiscal, como verdaderamente se puede lograr, es reduciendo gasto.
es una entelequia decir que es que vamos a recaudar más. Ya, por ejemplo, tenemos el caso de los autónomos. De pronto, fíjese, lo que habían venido diciendo, que hay que resolver el problema de autónomos, que no pueden sobrevivir, que la verdad es que están todos en una situación muy precaria, y se dice que ahora, se decía que iba a bajar cuotas, bueno, ahora resulta que las cuotas hay que subirlas y pensaban recaudar 1.000 millones más de euros. Bueno, han visto que la realidad es otra cosa y ya no pueden hacerlo. Hay 3 millones de autónomos. Sí, pero ya saben las últimas horas que han vuelto a rectificar, sí. Y los autónomos, claro, lo que han dicho ayer, esta mañana ya no valía. Y, sí, y dice que van a ir con notarios. Es decir, es que esto es realmente tremendo. Es, ¿no?, la inseguridad jurídica que crea el desconocimiento, y porque todo se está improvisando, se están dando palos de ciego en todos y cada uno de los pasos que están dando. Y la economía española no está para estas situaciones. Estábamos saliendo, no habíamos salido de una crisis galopante que hemos padecido durante 8 años, estábamos recuperando, estábamos creciendo a un buen nivel, estaba creciendo el empleo. Y de pronto ha entrado este gobierno como un elefante en una cacharrería y todo esto se está desmoronando, como bien decía Carlos, se está desmoronando como un castillo de naipes. Bueno, vamos a pasar a Cantabria, que ha presentado los presupuestos, 2.850 millones, un 4,47 más que el año pasado. El gasto social es importante, 1.843 millones. Y llama la atención a lo que venimos diciendo desde hace tiempo y que pasa en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, y que es lo que nos demuestra lo importante de no estar endeudados, que la mitad del presupuesto es a pagar nóminas y deudas. Luego, lo contrario de lo que pasa en los ayuntamientos de España, diferentes colores, que los ayuntamientos han bajado mucho la deuda y pueden invertir, las comunidades autónomas en general, bien por competencias propias e impropias, por falta de financiación, por lo que fuera, pues están endeudadas. Y al estar endeudadas tienen que pagar toda esta deuda. ¿Qué hace? Que pueden invertir muy poco. Y estos son unos datos muy claros. Es un problema, digamos, estructural. Los ayuntamientos se apretaron el cinturón porque lo que se demostró es que desde el punto de vista de las administraciones es mucho más fácil para la administración central controlar el gasto de una administración pequeña como la local, que además es fácil de sujetar, que no las autonómicas, que se han convertido en administraciones cuasi estatales y con un poder de al final decidir y hacer lo que quieran. Por lo tanto, muchas comunidades autónomas decidían y han decidido saltarse la ley de estabilidad presupuestaria y así lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada. La deuda es lo que estamos comentando, o sea, todas las decisiones que se toman de manera equivocada, al final lo que van generando es, en este caso, pues por ejemplo, deuda que se va acumulando y que no para de crecer, y que al final, pues como está pasando en el gobierno de Cantabria, pues que al final la mitad se va en salarios y en pago de deuda. Es decir, unos 1.400 millones, haciéndose unos números de gran capitán, entre salarios y pago de deuda. Eso significa que al final estamos en lo mismo. Un gobierno que quiere tomar medidas y que quiere hacer cosas necesita dinero. ¿Qué hace? Pues la única fuente, o el otro, no cualquiera. La fuente de financiación que tiene pues son vía impuestos, recaudar más para poder hacer lo que va a tener que dejar de hacer porque parte de su presupuesto ya lo tiene comprometido en el pago de la deuda. Más presión fiscal, en definitiva, para poder seguir manteniendo un nivel de gasto que en el caso de Cantabria, como en el caso de todas las comunidades autónomas, es alto, y al final, lo que decimos, más presión fiscal y más, no voy a decir más miseria, que es un poco exagerado, pero más problemas económicos para nuestra comunidad y más dificultad para que la economía siga creciendo. El tema estructural, don Aurelio, hemos hablado muchas veces de que las comunidades tienen que buscar vías de financiación o debieran de tenerlas para asegurarles el debido funcionamiento de los servicios de sanidad, etcétera, ¿no? No es de recibo que las comunidades, y no es la peor Cantabria, por ejemplo, Andalucía tenga facturas de no sé cuánto y tal, cuando ahora vemos como los ayuntamientos de cualquier signo político pagan en 15, 20 días, que es una maravilla, y eso realmente es positivo. Sin embargo, las administraciones regionales, las autonómicas, por esos problemas que tienen, también serán técnicos, burocráticos, no lo sé. Claro, que se diga, la mitad del presupuesto es estructural. Es decir, que estamos teniendo una autonomía, esta, Castilla y León, la otra, para
para gestionar nada más, no para invertir, no para poder hacer nuevas cosas, don Aurelio, quiero decir. No, es cierto, ¿no? Hoy pretender que una economía, incrementar el gasto sin aumentar o generar más economía, más actividad, pues es imposible. O sea, no se puede estar permanentemente intentando tener fondos a base de meter la mano en el bolsillo de la gente, porque eso está generando el efecto contrario. Es decir, hay menos inversión, la gente se marcha, hay menos trabajo, menos generación de empleo. Y esto es lo que está pasando. Aquí no se genera economía, no se implantan nuevas empresas, no se estudia o se analiza, siempre se dice lo mismo cuando llegan las elecciones, pero sabemos que hay que trabajar, investigar y poner en marcha eso que se viene diciendo del nuevo modelo productivo, generar más valor añadido en lo que se hace. Entonces, ¿qué sucede? Que queremos de lo mismo que tenemos sacar más, y eso ya es imposible. Hoy lo mismo que sucede en una empresa no puede generar más ingresos a base de subir los precios, porque se le acabarían las ventas. Tendrá que incrementar las ventas, incluso a lo mejor bajar los precios, y eso puede tener el efecto que se busca, ¿no? Aquí además en los gobiernos que hay dos economías, yo creo que sí, hay dos actitudes frente a la economía. Una es la interna y el gasto, que les ves eufóricos, están encantados de haberse conocido, cada vez que tienen que tocar algo de ellos lo tocan sin ningún pudor, se incrementan sus presupuestos, incrementan sus salarios, incorporan más asesores, están haciendo esto, pero luego tenemos la realidad, que es la inversión, y la inversión se está quedando bajo mínimo. Si usted ve hoy los presupuestos, pues ve que prácticamente en todos los sectores, además todos muy necesitados de hacer cosas en ellos, están disminuyendo el presupuesto. Por tanto, esta economía no va bien, y quieren hacer encaje de bolillos, pero no es posible. Y los impuestos están al máximo, el propio funcionamiento. Sí, pero a mí hay una cosa de los presupuestos de Cantabria que me puede llegar a preocupar, y es que el incremento que se estima en la recaudación puede estar muy sujeto, por un lado, a un crecimiento económico a nivel nacional que posiblemente no se produzca, por lo que estábamos hablando antes, y luego también a algo que está pendiente, que es la famosísima negociación de los pagos de las transferencias a las autonomías. Y dejarlo todo en manos de una situación económica incierta, como es la situación económica nacional e internacional, y luego, por otro lado, también a una negociación de la nueva financiación autonómica, puede traer problemas de gestión del presupuesto para el próximo gobierno, el que salga de las urnas en el mes de mayo. Este es un tema muy importante, porque decía el Círculo de Empresarios el otro día que si se llegaran a aprobar los presupuestos habría un desfase de 10.000 millones de euros. Vamos a poner que es una exageración, que sean 6.000 o 5.000, una burrada, porque luego eso sería que no se pagaría a las comunidades autónomas lo previsto, de algún lado se corta. Pero vemos tanto en los partidos de centro-derecha, de izquierdas, de centro-izquierda, de todo, ninguno habla de lo importante. Es decir, yo presento unos presupuestos y digo, no, mire, voy a reducir los gastos fijos tanto, porque voy a quitar 50 asesores, voy a quitar gastos superfluos, voy a quitar coches oficiales, voy a quitar... En ninguna administración nadie le he oído ir con ese mensaje, cosa que a mí me sorprende, lo que significa que los partidos políticos se han convertido en máquinas de poder o de colocación, no, don Aurelio, máquinas de poder. No, son máquinas de poder, pero además es alarmante que usted analiza quiénes son los que gobiernan esos partidos, los líderes de esos partidos, y en todo se aprecia la misma condición. Ninguno tiene experiencia de administración de empresas, de haber trabajado, en fin, en cosas, sino que están actuando con una mera teoría que casi nunca se cumple, porque falta la experiencia vital, ¿no? De haber vivido las situaciones reales. Entonces hay una gran desconfianza en cuanto a qué puede suceder y qué es lo que, hacia dónde nos llevan estos grupos políticos. Por tanto, todo lo que hoy, la forma en que están enmendando la plana, por ejemplo, al gobierno, pues son cosas un tanto extrañas. O sea, yo creo que no están empastando adecuadamente con los deseos y las apetencias de la sociedad.
no están llevando a la práctica lo que las empresas necesitan y lo que la sociedad necesita. Solo hablan de mejorar las condiciones sociales, pero nunca te dicen cómo. Y además es que, y con esto vamos a acabar, porque yo creo que no lo podía dejar, hoy publica el diario ABC, que la señora Nadia Calviño parece ser que a través de una sociedad instrumental adquirió una magnífica casa de 1,5 millones de euros, creo que la había creado días antes. Tenemos el caso de la señora Calviño, Maxim Huerta, de Pedro Duque. Oiga, pero para llegar, uno llega diciendo, soy la regeneración, la honradez, lo más cristalino, de verdad. Yo no sé si nos toman por tontos o que realmente vivimos en una bifase, de verdad, porque es de una cara dura absoluta. Permítanme que me diga el don Carlos. Y lo triste de todo eso es que la señora Calviño, como el resto, no han defraudado ni han hecho nada malo. Lo único que han hecho ha sido acogerse a un régimen fiscal para intentar pagar menos impuestos. Cosa que no está mal, sino simplemente es utilizar... Pero luego no... Pero luego lo que no puedes es poner un listón tan alto en la ética y en la moralidad y luego saltártelo tú mismo. O sea, al final, ese es el gran problema, es lo que decía don Aurelio, si es que al final gobernar, pues eso, a golpe de tuit, a golpe de frase elocuente y bien intencionada, pues no soluciona los problemas, sino lo que hace es generárselos incluso él mismo. Lo que pasa es que luego parece ser que le da un poco lo mismo lo que dijo o dejó de decir. Bueno, vamos a poner punto final. Me gustaría que todo esto que hemos dicho, sobre todo lo que he dicho en la primera parte del programa, hemos hablado de ese panorama del primer semestre, no se cumpliera, se lo digo de corazón, pero me da la impresión que viendo lo que vemos, más nos vamos a acercar. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.